pastor. Entonces vamos a orar, dándole gracias al Señor por el privilegio de estar juntos y en armonía, aunque en la virtualidad. Amén. Amado Dios, te amamos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos tu nombre. Reconocemos la grandeza de tu poder y de tu sabiduría, hermoso Señor. Gracias por mis hermanos y hermanas que están reunidos aquí a través de esta aplicación de Zoom. Gracias, Señor, porque nos permites estar juntos a pesar de la distancia, porque haces a los vientos tus mensajeros. Te amamos, Señor, te bendecimos. Permite que hoy aprendamos la palabra que trae nuestro pastor para nosotros en esta clase de discipulado, que quede grabada en las tablas de nuestro corazón. Te amamos, papi, y te pedimos, Señor, que tú estés con nosotros a cada paso. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Gracias, Philip. Gracias por ese tiempo de oración. Y hermanos, bueno, estamos hablando de discipulado. He hecho un recorderis, a ver si podemos ver este tema de una forma general, global, y ya en la parte práctica que vamos a entrar el día de hoy, vamos a entrar a la parte práctica de este tema del discipulado. Hoy vamos a ver cómo discipular. Hemos hablado de tres cosas, bueno, de dos cosas, y vamos a entrar en la tercera, y es cómo discipular. Ya estamos finalizando nuestra sesión, nuestro estudio de evangelismo y discipulado. Hemos hablado del evangelismo, cómo hacerlo, de qué maneras, los principios del evangelismo. Lo segundo que hemos visto es el discipulado. ¿Qué es el discipulado? ¿Cuáles son los objetivos y las metas que requiere el discipulado? Y lo último que vimos fueron los requisitos de los discipuladores. Algo que es necesario para que entendamos que no es cualquiera el que va a discipular, sino creyentes comprometidos. Vamos a entrar en la parte práctica. Yo creo que esta es la parte más sabrosa, la parte práctica del discipulado, porque nos saca del computador o nos lleva a ser discipulados virtuales y nos saca de la teoría y nos lleva a la práctica. Y ese es uno de mis desafíos con cada uno de ustedes, es llevarlos como iglesia a la práctica de la vida cristiana. Yo también deseo hacer eso. Quiero aprender cada día a vivir la vida cristiana. Así que bueno, voy a compartirles pantalla y hacer un resumen de lo que vamos a ver hoy y de hacer discípulos. ¿Cómo discipular? Proceso y modelos. ¿Cómo discipular? Proceso y modelos. El objetivo de esta lección es que tengamos una vista panorámica de todo el proceso de discipulado. Cuando les digo vista panorámica, a lo que me refiero, hermanos y hermanas, es que esto no es una caja estricta, no es una cuestión ahí como inflexible, dura. No. El discipulado es flexible, pero tenemos que tener en cuenta cómo se hace una vista panorámica y qué modelos podemos utilizar a la hora de discipular. ¿Listo? Entonces, a eso me refiero con tener una vista panorámica de todo el proceso de discipulado. Algunos de ustedes ya saben más o menos hacia dónde vamos. Vamos a memorizar Lucas 6:40. Teníamos una tareita, era memorizar Colosenses. Vamos a memorizar ahora Lucas 6:40. ¿Listo? Es muy sencillo, se los voy a mostrar de una vez. Y dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Vamos a intentar estas 2 semanas memorizar, o este mes, yo les voy diciendo este texto. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Maestros, como en este caso yo soy su maestro, su pastor, su maestro, y también hay discípulos que en este caso son ustedes, las ovejas lindas de Roca de la Eternidad, que son discípulos. ¿Listo? Y discúlpenme, esto es Lucas 6:40. ¿Listo? Lucas 6:40, no Colosenses 2, 6 y 7. Lucas 6:40. Fue un error ahí de tipografía el que escribió. El pensamiento principal, hermanos, discipular,
demanda que trabajemos con sabiduría. Entonces son como las introducciones a la clase que siempre hacemos. Discipular demanda trabajar. ¿Y trabajar con qué? Con sabiduría. Es decir, utilizando los modelos, los métodos que nos da la palabra del Señor y las herramientas que Dios nos da en este siglo XXI. Discipular demanda trabajar. ¿Sí o no, hermano? ¿Será que, bueno, por la gracia del Señor llegan personas nuevas a la iglesia cuando abrimos el templo, cuando tenemos cultos? En ocasiones han llegado personas, yo quiero participar, yo quiero ir, pero generalmente demanda un trabajo. El evangelismo demanda un trabajo y el discipulado también demanda trabajo, demanda tiempo, esfuerzo, oración, guerra espiritual, demanda equilibrio en nuestras prioridades. Discipular demanda trabajar. Recuerde esto, no fuimos llamados a ganar personas, a llevar personas al templo, fuimos comisionados ¿a qué? A hacer discípulos y que esos discípulos obedezcan la palabra del Señor y se reproduzcan en otros discípulos. Quiero que piense por un momento y diga, Señor, dame tu visión para ver que tienes una gran y numerosa cosecha para nosotros, tu iglesia, en este tiempo, Señor Jesús. Tienes una gran cosecha de niños, de jóvenes, de mujeres y hombres, Padre Celestial, para tu gloria. Que podamos verla, Señor. Todavía falta mucho. Hay muchas iglesias, pero hay mucha gente todavía por evangelizar y por ganar. Amén. Ahora, ¿cómo le parece esta imagen? Nuestra visión. Roca de la Eternidad será una comunidad de discípulos que firmes en Cristo y su palabra, viven y proclaman el evangelio siendo de influencia en su contexto. Qué linda nuestra visión. ¿Por qué la puse? Porque a la hora de discipular a alguien, de evangelizar y discipular, no se nos debe olvidar qué queremos ver a futuro. Y es esto, que Roca de la Eternidad será una comunidad de discípulos que firmes en Cristo y su palabra viven y proclaman el evangelio siendo de influencia en su contexto. Amén. ¿Cómo vamos, hermanos? ¿Alguien tiene alguna pregunta por acá? ¿Cómo le parece que vamos? Recuerda que estamos en la parte práctica. ¿Listo? Vamos a nuestra parte práctica y cómo se articula la visión, la misión, los valores, las funciones vitales de la iglesia. Esto lo tendremos que ir recordando poco a poco, pero cómo se articula la visión de la iglesia a los discipulados, que no es algo desconectado. ¿Listo? No queremos que sea algo desconectado. Yo como pastor lucho porque eso no sea desconectado. Que, por ejemplo, la reunión que acabamos de tener de niños no es desconectada de la visión de la iglesia, porque estamos discipulando familias, padres y madres y niños. Que el culto de jóvenes no es desconectado de la visión de la iglesia, porque estamos formando jóvenes maduros que manejen sus emociones. Es necesario. Y no es desconectado de la visión de la iglesia porque estamos discipulando la iglesia. ¿Para qué? Para que sea una comunidad cristiana de discípulos que firmes en Cristo y su palabra, viven y proclaman el evangelio siendo de influencia en su contexto. Puede ser más corta, de pronto el próximo año la resumimos, pero es linda nuestra visión. Ahora, pregunto, ya que ustedes no quisieron hablar, hermanos, cuéntenme ustedes cómo sería o cómo es, porque ya lo vimos el año pasado, cómo es el proceso de una persona que llega nueva a la iglesia, a nuestra comunidad cristiana, que llega al templo, pero que llega a la iglesia, a la familia de la fe, desde que llega hasta que, por ejemplo, ya canta en el grupo de alabanza o predica. ¿Cómo es ese proceso? ¿Quién? ¿Voluntario y una voluntaria? Pastor. Adriana. Hola, Adriana. ¿Cómo estás? Dios lo bendiga. Te bendiga. Bueno, pues el proceso es que primero pues yo lo veía desde dos puntos, ¿no? El proceso de la persona como persona y el proceso Sí, que nosotros tenemos
que se sigue con esa persona siendo nueva en el evangelio, ¿no? Ujú. Entonces, si lo hablamos desde la persona, desde el proceso de ella, la primera parte es como el conocimiento, ¿sí? El conocimiento de la verdad bíblica y Bien. el proceso de quienes están, digamos que llevándola en el camino y la consolidación, es como ese apoyo, ese discipulado que se le da, ¿sí? Ella tiene que reconocer, tiene que saber, conocer la verdad de Dios y conocer cómo puede recibir la salvación a través de una serie de cambios en su vida, pero Ujú. también en cambios en su pensamiento. Y Ujú. las personas que en este momento le están ayudando a ella con el proceso de discipulado le muestran que la vida cristiana no es solamente decir que yo cambio por fuera, sino que debo tener un cambio de mente para poder acercarme más a Dios, un cambio que me permita que cuando que yo cambie esas cosas físicas, no porque yo me esfuerce porque quiera cambiarlo, sino porque Dios pone en mí ese Ujú. deseo de cambiar, esa convicción de pecado, Amén. algo así. Gracias, Ariana. Entonces, eso es a nivel personal, ¿cierto? Que hablaste del ámbito personal y bueno, también hablaste de la iglesia y me Sí, señor. acordaste de si me lavo con jabón y me froto fuerte, fuerte, no se limpia Eso, el eso, corazón sí. por más que yo me esfuerce, solo Sí, la señor. sangre de Jesús. Bien, bien, Adriana, gracias. ¿Y a quién más quería hablarnos brevemente? No, nadie más. Bien, hermanos, voy a mostrarles y refrescar nuestra memoria. ¿Cómo es nuestro proceso de desarrollo? Sistema de desarrollo. Entonces, Adriana lo dijo muy bien. La persona llega a la comunidad de la fe, ya sea por Facebook, por WhatsApp. Por Facebook ya sabemos, edificando sobre la roca para estar firmes en Cristo. Tú compartes el enlace y se va acercando a la persona. Otros llegan a nuestros cultos presenciales que son una bendición. A mí, cómo me ha gustado estos días desde que empezamos otra vez la presencialidad, a valorar la presencialidad. ¿Cierto? Porque no es lo mismo estar viéndonos así que saludándonos, echándonos gotículas de, no, mentiras, tenemos aquí el tapaboca. La persona llega, la persona escucha el mensaje de la palabra, ya sea en Facebook, virtualmente o presencialmente, o también usted lo está evangelizando personalmente. Lo está evangelizando, lo lleva al templo, como sea. O todavía no ha ido al templo, porque hay personas, por ejemplo, hay personas que le estamos haciendo el discipulado y que todavía no han ido a la iglesia, no han ido al templo como tal. Entonces, tenemos estas nuevas visitas y lo que hacemos es, estamos en este punto de acá, nuevas visitas y les hacemos contacto y seguimiento. Esa es la idea, que usted, el que trae la persona, haga seguimiento con esa persona. Y nosotros, cuando por ejemplo una persona se conecta, intentamos también mandarle un mensajito, mandarle una imagen, un mensaje de texto, una imagen por WhatsApp y decirle, mira, ¿quieres estudiar la palabra de Dios? Así hacemos. Luego, paso número 2, queremos que la persona entre a los estudios de discipulado. Estudios de discipulado. Queremos que la persona se involucre un poquitico más, que entregue su vida al Señor Jesucristo. Muchos lo hacen de una vez, en el templo o en las reuniones de edificando, toman su decisión por Cristo, pero no queremos que queden ahí en el aire. Recuerda que estamos hablando de discipulado, de una sala de partos, de ser padres espirituales de las personas que reciben a Cristo Jesús. Entonces, estudios de discipulado, que son nueva vida en Cristo. ¿Quién es Jesucristo? Son los que con los cuales empezamos con las personas nuevas. Y algunos de ustedes ya los han hecho. Y queremos que esa persona conozca al Señor, se rinda ante el Señor Jesucristo y se bautice en obediencia a la palabra de Dios y sea miembro. ¿Listo? Ahí vamos bien. Estamos hablando de proceso y modelos. ¿Listo? De cómo discipular, cómo lo estamos haciendo. La persona entonces ya no es una nueva visita, ya no es un contacto, ya es un creyente, tal vez nuevo, ya ha pasado por un estudio bíblico de discipulado, pero ahora no solo es eso, sino es un miembro de la Iglesia Roca de la Eternidad, que asume con alegría los privilegios de ser miembro.
¿Y qué queremos? Que ese miembro sea un ministro y un reproductor del evangelio, un embajador del evangelio. Eso es lo que queremos. Que no se quede sentado en su banca. No nos gustan los banqueros en la iglesia, aquellos que no hacen nada, sino que se quedan sentados en la banca, sino que ese miembro crezca en madurez, crezca en carácter, crezca en ministerio, crezca en conocimiento y sirva en el reino de Dios. Es lo que dice el Señor Jesús, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Amén. Ese es parte de nuestro proceso. Y finalmente, ¿qué tendremos? Tendremos multiplicación. Y se repite, vuelve y se replica el sistema bíblico. Hay nuevas visitas, contactos y se sigue multiplicando el reino de Dios. Recuerden que esto no es, mis amados hermanos, no estamos hablando de mercadotecnia, no estamos hablando de un esquema piramidal, no estamos hablando de algo mercantilista, estamos hablando del reino de los cielos. Y así fue que creció la iglesia. ¿Listo? Recuerdan Hechos 2, el Espíritu Santo vino con poder sobre los 120, hablaron lenguas como de fuego, el lugar donde estaban entró un viento recio, tembló, aparecieron lenguas como de fuego, evangelizaron y ese día recibieron al Señor Jesucristo cerca de 5,000 personas, 3,000 que fueron bautizadas, sin contar mujeres ni niños. Y permanecieron en la palabra del Señor y hubo una expansión del evangelio. Qué lindo, ¿no? Qué poderoso. Y al ver nuestro país, al ver la situación social, política, económica de nuestro país, creo que es un llamado también para evangelizar y hacer discípulos. Al ver nuestro barrio, tantas personas que están sin Cristo, todavía decimos, Señor, danos pasión por las almas. Uno más para Cristo, como sea, lo vamos a ganar y lo vamos a discipular. Amén. Pero para eso se necesitan obreros dispuestos, obreros comprometidos, niños, jóvenes, adultos, hombres y mujeres comprometidos. Amén. Quiero leerles una carta, porque recuerdo que estamos hablando del proceso de discipulado, y se le hizo una carta a unos consultores gerenciales. Recuerden, eso es obviamente una historia, eso es algo ficticio, de ficción, no es algo real, pero quiero que pensemos en el discipulado. Un memorando fascinante ha estado girando en algunos círculos cristianos. No importa tanto si fue descubierto en una excavación arqueológica o si lo hallaron en algún registro de la antigüedad, lo que interesa es que es relevante al tema que nos concierne, el discipulado. La carta dice así: de consultores gerenciales del río Jordán, para Jesús, hijo de José, dirección, taller de carpintería, Nazaret de Galilea, 25922. Estimado Señor Jesús, gracias por enviarnos los currículos y las hojas de vida de los 12 hombres que ha escogido para los puestos gerenciales en su nueva organización. Todos ellos han realizado las pruebas psicotécnicas y laborales, han realizado las entrevistas psicológicas. No solamente hemos alimentado los resultados de estas pruebas en nuestras computadoras, sino que además nuestro psicólogo y nuestro consejero vocacional ha mantenido entrevistas personales con cada uno de ellos. Te adjuntamos los perfiles de todas las pruebas para que usted los estudie detenidamente. Como parte de nuestro servicio para su mejor orientación, deseamos hacer algunos comentarios generales al respecto, de la misma manera que un auditor hace aclaraciones generales a su informe. Estos reportes son el resultado de reuniones conjuntas mantenidas con todo el personal y no implican ningún cargo adicional en su cuenta de cobro. Es opinión unánime de nuestro equipo que la mayoría de las personas propuestas, las que usted propuso, carecen de experiencia, educación y aptitudes. Imagínese eso, ahí nos encontramos nosotros, ¿no es cierto? Carecen de todo eso y de aptitudes para el cargo en el tipo de empresa grande que usted desea realizar. Tampoco saben trabajar en equipo, pelean, buscan quién quiere ser el primero, el mejor.
Por eso, por consiguiente, Señor Jesús, le recomendamos que continúe su búsqueda de personas con experiencia en administración y con habilidad y capacidad probadas. Por ejemplo, Simón Pedro es emocionalmente inestable y dado a berrinches temperamentales. Tenga cuidado porque lo puede negar. Andrés no tiene ninguna capacidad de liderazgo. Los dos hermanos, Santiago y Juan, esos hijos de Zebedeo, ponen su interés personal por encima de la lealtad a la empresa. Quieren sentarse a su diestra y a su izquierda y utilizan las influencias familiares como la de su mamá para manipular. Otro de estos recomendados suyos, llamado Tomás, es escéptico y su actitud puede minar la moral de la compañía porque siempre está viendo el vaso medio vacío y siempre está diciendo que las cosas no se pueden realizar hasta no ver los resultados. Mateo, sentimos que es nuestro deber informarle que ha sido proscrito por la Cámara de Comercio de la Gran Jerusalén. En su vida pasada fue acusado de publicano y pecador, de fraudulento. Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo, tiene inclinaciones demasiado radicales. Y ¿sabe una cosa? Pudo haber estado en grupos subversivos. Ahora, Alfeo y Tadeo obtuvieron una puntuación muy alta en la escala de maníaco-depresivos, personas muy deprimentes. Sin embargo, ¿sabe qué, Señor Jesús? Uno de los candidatos muestra gran potencial. Es habilidoso, lleno de recursos, posee un gran carisma y personalidad. Sabe tratar bien a las personas, es inteligente para los negocios y tiene muy buenos contactos, aún dentro de los políticos y los religiosos de Jerusalén. Está muy motivado, es ambicioso, porque para la gerencia y para la empresa que usted dice, se necesita y requiere una persona ambiciosa y responsable también. Le recomendamos a Judas Iscariote como hombre de máxima confianza y gerente administrativo. El perfil de los demás candidatos no requiere explicación. Jesús, le deseamos todo el éxito en su próxima aventura de negocios. Atentamente, consultores gerenciales del río Jordán. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo les pareció la carta que le enviaron al Señor Jesucristo los de la gerencia del río Jordán? Tremendos, ¿no? Si nosotros fuéramos, no sé, entrevistados para el servicio al Señor de la misma manera, yo creo que ninguno de nosotros pasaría, excepto Judas, ¿cierto? Excepto aquellos que son carismáticos, que son buenos para los negocios y los contactos. Pero bueno, de eso se trata el discipulado. Por eso, discipular no es una tarea fácil, demanda que nosotros tengamos amor por las personas y discipular demanda que veamos el potencial de Dios en ellos. Amén. Entonces, eso es lo que en mi vida pastoral he intentado ver en los demás, ver el vaso medio lleno y ver el potencial en los demás a pesar de sus berrinches y también exhortándoles y corrigiéndoles en medio de ellos. Esta compañía de consultores no advirtió que la gracia de Dios puede suplir nuestras debilidades humanas y convertir a los fracasados en grandes hombres de Dios. Por eso cuando vemos que una persona llega a la iglesia, debemos pensar en el proceso, más que en la persona en sí. Usted dice, ¿cómo así que en el proceso más que en la persona? Sí, llevemos un proceso y la persona va a ser transformada por el poder del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. ¿Listo? No que la persona no importe. El Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Tomó en sus manos a seres humanos débiles, como la arcilla, y Él los moldeó, ¿verdad? Él los transformó. Él les dio forma. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Él los moldeó. Entonces, estos hombres no llegaron a ser utilizados por Dios sin haber pasado por una relación de discipulado con el Señor Jesucristo, sin haber pasado por un proceso. Por eso, ayudar a otro cristiano a convertirse en un obrero
Es un proceso que se llama discipular. Por eso necesitamos alumnos fieles al Señor durante toda su vida. Y por eso discipular es ayudar a otro cristiano a ser un discípulo bíblico para que persevere en compromiso y luego que sea un reproductor de la fe. Amén. ¿De qué estamos hablando? Quiero recordarles de qué estamos hablando. Estamos hablando de proceso y modelos. ¿Listo? Estamos hablando de proceso y modelos en el discipulado. Entonces, teniendo en cuenta esto, mis hermanos, voy a proyectar en la primera parte. Vamos a ver el día de hoy, que es proceso de discipulado, la vista panorámica. Ya vimos una parte del sistema de desarrollo, se las estoy mostrando allí. Y ahora quiero que veamos el proceso, una vista panorámica, porque esto no es inflexible, no es duro, no, esto tiene flexibilidad, porque el Señor Jesucristo ni siquiera fue inflexible en el discipulado, Él lo hizo de muchas maneras. Lo primero, cuando llega una persona, o los que ya están empezando a discipular, la hermana Nelly Camargo que tiene la señora Patricia, Lady que tiene a Nidia, mi hermana Nidia también, Nidia Moscoso que está empezando a trabajar, algunos de ustedes que les he dicho que me colaboren sirviendo en grupos de discipulado cuando lleguen personas, listo, qué bien. Tiene que tener en cuenta esto, cómo es el proceso. El discipulador, que hace las veces de maestro, y el discipulado, que hace las veces de alumno, trabajarán juntos para crecer en la vida cristiana. El discipulador y el discípulo trabajarán juntos para crecer en la vida cristiana. ¿Qué implica eso entonces? Que el discipulado es una relación. ¿Listo? Ten cuidado con esto. El discipulado es una relación de maestro y alumno. Siempre ha sido así. La palabra discípulo, que en griego quiere decir matetes, quiere decir eso, un aprendiz. ¿Amén? Así que si usted va a llevar personas a la iglesia, ha llevado personas a la iglesia, o cuando lleguen personas a la iglesia, usted debe entender que debe trabajar junto con o al lado de una persona para guiarla en la vida cristiana. ¿Ahora en qué? Seguimos adelante. Sigamos. La estrategia será más sólida. Hemos hablado de algunos objetivos. A ver quién se acuerda de qué tenemos que hacer con la persona al discipularla. ¿Quién me dice algo que podemos hacer con la persona al discipularla? ¿Qué objetivos tenemos? Orar por ella y mandar mensajes de pues cómo está, de cómo se siente y eso. Bien, gracias, Juanita. Sí, señora. Entonces, por una parte debemos hacer un seguimiento. ¿Listo? Debemos animarla a congregarse. Debemos animar a leer la palabra del Señor, a orar, a que su mente empiece a ser transformada por la palabra del Señor. Pero siendo más serios, o sea, eso es una parte como más natural, más espontánea. Vimos objetivos devocionales, vimos objetivos personales, objetivos sociales, vimos una serie de objetivos que usted debe intentar recordar. Pero la estrategia ahora será más sólida, incluirá materiales y demandará tiempo. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que ustedes fueron llamados para hacer la obra del ministerio. Entonces, si usted, por ejemplo, a manera de ilustración, tenemos a Pepito Pérez, él va a ser nuestro alumno. Entonces yo le voy a decir, Pepito, mira, voy a estar llamando, te voy a enviar ciertos mensajes de, como dice Juanita, mensajes bíblicos, un devocional, una canción, una imagen que diga Dios te bendiga, buen día, te va a mandar la predicación del pastor Jairo, y te voy a animar en la vida cristiana. Eres una parte. Usted va a tener una estrategia más sólida. Dice Pepito, le dice Juanita a Pepito, Vito, ahora quiero que estudiemos la palabra de Dios y quiero invitarte a estudiar quién es Jesucristo. Ya me gradué de quién es Jesucristo, ya puedo ser una maestra de quién es Jesucristo, ¿cierto, Juanita? Entonces, ahora vamos a tener este material. Si quieres, yo te lo imprimo o si quieres te lo envío por PDF, por WhatsApp. Y, Pepito, nos vamos a encontrar un día a la semana o cada 15 días para realizar un paso de este libro. ¿Quieres hacerlo, Pepito? Entonces ahí el asunto va a ser de que haya tiempo para él, disponibilidad para él. Por eso les digo, hermanos, nuestro principio
discipular demanda trabajar con sabiduría. No vamos a quedar solamente, discipular no solamente enviar mensajes o animar a la persona que ore, a que se congregue, sino que el objetivo final de discipular es que sea un discípulo firme en Cristo Jesús y su palabra. Nuestro objetivo es la visión de la iglesia, discípulos firmes y maduros. Nuestro objetivo será enseñarle quién es Jesucristo y enseñarle la nueva vida en Cristo. ¿Amén? ¿Alguno de ustedes tiene preguntas hasta allí? Puede hablar, preguntar. ¿Listo? No, señor. Listo, gracias. Voy a aumentar un poquitico más. ¿Qué van a hacer ustedes dos? Maestro y alumno. Si hay una pregunta. Pastor, que mi mamá tiene una pregunta. Hola, Jennifer. Buenas noches, pastor. Acá estamos todos en familia escuchándolo. Está el negro, está Donato, estamos todos, ¿no? Pero Sí, solo señora. aparecen ellas dos ahí. Una vez hablamos con José y él le comparte la palabra a compañeros, ¿sí? Pero a veces es difícil porque la gente piensa que por seguir a Cristo, la vida le va a, como se dice, a florecer. Todo es color de rosa. Sí, sí, Entonces sí. reniegan. No, yo estaba mejor antes de empezar a conocer las cosas de Dios. Entonces, ¿cómo hacer cuando le refutan a uno eso? Bien, pues hay que enseñarles el evangelio como es, ¿no? Por eso hablamos de una relación de discipulado. Cuando tenemos un amigo que está interesado por las cosas espirituales, por las cosas del Señor, y ya le empezamos a ver que él quiere conocer más de Jesucristo, vamos a empezar a enseñarle el evangelio. Entonces, lo que podemos hacer es, bueno, José puede decirle, mira, el Señor Jesús, su vida no fue color de rosa, él padeció. Nosotros también debemos tomar nuestra cruz y padecer por Cristo, ¿sí? Entonces tú fuiste enseñado mal, le podemos decir al amigo. La vida cristiana no es carro, beca, salud, novias y todo el asunto, no, millones. La vida cristiana es la vida de Cristo en uno. Ahora, vamos a aprovechar esa oportunidad, José. Y tú le vas a decir, a la persona le vas a decir, mira, entonces, si quieres podemos estudiar la palabra de Dios. Te invito a estudiar quién es Jesucristo. Entonces ya empieza a tener usted su discípulo. Y si quiere estudiamos media horita semanal, la Biblia. ¿Me entiende? Eso es lo que debe ser. Porque la persona presenta un interés espiritual, nosotros le vamos a guiar, vamos a aprovechar esa pregunta, ese interés, esas situaciones de inquietud como un anzuelo y vamos a tomar el pez y vamos a empezar a discipular. Ahora en la iglesia tenemos materiales. Por eso, maestro y alumno definirán, porque ya se nos fue el tiempo, amados, maestro y alumno definirán bien, definirán, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrarnos tal día. Voy a seguirte o voy a empezar un devocional contigo diario. Algo así es lo que usted puede hacer con su amigo. ¿Listo? Para que conozcas del evangelio. Recuerde que eso implica trabajar. Hacer discípulos a las naciones es eso. Entonces vamos a definir. El maestro y el alumno definirán compromisos y acciones para el discipular. Bien, hermanos, dejamos por el momento allí. ¿Alguno quedó con ganas de hablar? Pastor, Creo que ¿será sí. que por favor podría poner la última diapositiva? Si no alcanza, por Yo se las favor. mando. La próxima semana se las recuerdo. No se las mando todavía, sino la próxima semana. Ya nos quedan como 10 segundos. Hermanos, les amo mucho. Ustedes son los discípulos del Señor Jesucristo y Dios desea formarlos para que hagan más discípulos. Amén. Así que podemos despedirnos. Dios les bendiga. Ya se va a acabar la transmisión. Gracias, buenas tardes. Vamos a las 9 los que alcanzaron cupo. Chao. Un abrazo súper gigante, Dios los bendiga muchísimo. Dios los Amén. bendiga. Chao, Gracias. Liz, dice ella. Chao, Liz. Bendiciones. Amén. Bendiciones a todos.